Todo eso es importante entenderlo. Por eso vamos a estas partes de hoy, hay que entenderlas. ¿Cómo vamos a entrar? Nosotros vamos a entrar y en silencio, totalmente silencio. Nos iremos a postrar aquí. Postrar es acostarse como el día de la ordenación, o sea, una renuncia que hace el sacerdote al mundo, en signo también de postraciones de adoración, porque al fin y al cabo el sacerdote participa de la sangre incruenta de Cristo, y ahí el color rojo que significa martirio. Ya los colores morados ya no existen, pero mañana los quitamos. Bueno, muy bien, entonces todo eso es lo que significa. Para el color rojo en la iglesia significa martirio. Ustedes han escuchado que Monseñor Romero, Oscar Romero en El Salvador, demoró el proceso de santificación. ¿Por qué? Porque no había hecho ningún milagro, por eso las críticas. ¿Qué más milagro que fue el martirio? La sangre que él derramó. Eso es. Por eso es un santo. El santo no solamente se declara que haya milagros, el hecho de ser martirizado, ¿verdad? Eso declara santidad en la iglesia. De miles de mártires. Todos los apóstoles tuvieron mártires. No hay ninguno que no fuera martirizado. Que quería escaparse, que es el que San Juan, que escribe el libro del Apocalipsis, del cual los que vamos a ir allí a Grecia, pues vamos allí donde escribió San Juan el libro de la Revelación o el libro del Apocalipsis. ¿Vieron? Entonces, ahí está. También fue martirizado. Todos. Por eso dice, si usted lo que habla, usted no lo entiende, lo van a entender. Muchas cosas en la vida nosotros no entendemos. ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué este desprecio? ¿Por qué me pagan así si yo he hecho tanto por ustedes, por la familia? Decimos humanamente. ¿Por qué me pegas? ¿En qué mal te he hecho? Vamos a escuchar mucho los improperios hoy. El coro vamos a estar dando en un momento que le damos espacio. Ahí. Bien. Vamos a unirnos entonces, que ustedes son bendecidos realmente al participar de esta ceremonia como el día de ayer. Estas son gracias. Y como dice la Escritura, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Tu madre y tus hermanos te buscan, ¿no? Mi madre y mis hermanos son ustedes, los que participan de estas gracias, de estas celebraciones. Esos son, no la multitud de hoy. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y esperemos como anoche que no dejemos a Jesús en el santo sepulcro solo. Vamos a hacer el esfuerzo de estar ahí. Está programado para toda la noche, hasta las 7 de la mañana. Mañana ya tienen todo el día para dormir, después de las 7, los turnos, todo esto. ¿Me vieron? Entonces vamos a comenzar nuestra celebración y cuando nosotros entremos y nos postremos, entonces ustedes totalmente en silencio. Ustedes se arrodillan, si no para mirar, se permanecen de pie. ¿Entienden? ¿Qué hora son?
Padre nuestro misericordioso, santifica y protege siempre a esta familia tuya, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo, tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar para la liturgia de la palabra. Vamos a estar atentos a la liturgia de la palabra. Vamos a escuchar al profeta Isaías. ¿Quién va a hacer la primera lectura del profeta Isaías? Creo que está aquí. Lectura del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prospera, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro ante él. Los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién había de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Salvador? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, ni vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno al cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engañado en su boca, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregué su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso les daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos.
ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó todo sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Vamos a escuchar una carta muy sacerdotal, la carta a los hebreos. Atentos, bueno, vamos a escucharla en inglés, pero la mayoría de ustedes son bilingües. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast to our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who has similarly been tested in every way,
yet without sin. So let us confidently approach the throne of grace to receive mercy and to find grace for timely help. In the days when Christ was in the flesh, he offered prayers and supplications with loud cries and tears to the one who was able to save him from death. And he was heard because of his reverence. Son though he was, he learned obedience from what he suffered. And when he was made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. Thanks be to God. The word of the Lord. Thanks be to God. The responsorial is No. El Señor esté con todos ustedes. Lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumple lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron
y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, demuéstrame en qué he fallado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a ese hombre? Le contestaron: Si este hombre fuera prometedor, no le hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguelo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús
le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, ese no, Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrás ninguna autoridad sobre mí, si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti, tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo de César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo de César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gabbatá. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino el rey de los judíos.
Pilato les contestó: Lo escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una sola pieza, de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la quitaremos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofas, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vino y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Hacemos silencio, permanecemos de pie. Entonces los judíos, como era el día de preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpla lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y el otro lugar, la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero ocultó por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó.
Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar. La cruz lo dice todo. Pocas palabras después de haber proclamado las lecturas de esta tarde, especialmente la conmovedora de la pasión de según San Juan, porque hoy la cruz lo llena todo, lo dice todo. ¿Para qué hablar cuando Jesús desde el madero con 7 escasas palabras lo expresó todo? Few words after having proclaimed this day reading, especially the moving passion according to John, because today the cross fills it all and says it all. Why talk when Jesus from the cross with 7 few words expressed everything? En la cruz, el siervo obediente lleva hasta las últimas consecuencias lo querido por el Padre, por la humanidad, todo. Al contemplar la cruz en los más diversos rincones de nuestro mundo, millones de personas sentirán que sus cruces son poco o nada comparada con la cruz que Jesús soportó. Al mirar a la cruz elevada sobre el Gólgota, hoy millones de personas entenderán la suya, o por lo pronto tendrán un haz de luz en medio del tormento, la oscuridad o el desasosiego. On the cross, the obedient servant takes consequences as loved by the Father. For all humanity, contemplating the cross in the most diverse corners of our world, millions of people will feel that their cross are little or nothing compared with Jesus in truth. Looking at the cross raised on Calvary, today millions of people will understand theirs or soon will have a beam of light in the midst of racking darkness of relentlessness. What does the cross have on Good Friday? It has the brutalness of the nailing love, and in addition, the integrity of a man, Jesus, that beyond the hours of Gethsemane was able to hold it and be nailed, knowing that all that has its redemptive component. Do we know it? Do we give value to what hangs, bleeds, and sleeps on the cross? Are we aware that the cross is a ransom for each and every one of us? ¿Qué tiene la cruz en este Viernes Santo?
Posee la radicalidad del amor clavado y además la entereza de un hombre, Jesús, que más de las horas de Getsemaní supo abrazarla y dejarse clavar, sabiendo que todo eso tenía su componente redentor. Lo sabemos nosotros. Damos valor a lo que cuelga, sangra y duele en la cruz. Somos conscientes de que la cruz es precio del rescate por todos y cada uno de nosotros. Today, unfortunately, many will not look at the cross nor see the significance in this Good Friday. They will live this moment with the same indifference or coldness of those who seen him go through the pain, stayed in the same place without moving a single centimeter. The cross in this historical moment is silence and emotion to those who raise our eyes to him who was nailed on the cross. And on the other hand, is void of the ignorant that does not know what is Good Friday, Easter, or sacred time. Hoy, desgraciadamente, muchos no morirán en la cruz, ni darán trascendencia alguna en este Viernes Santo. Vivirán en este momento con la misma indiferencia o frialdad de aquellos que, viéndola pasar por la vía dolorosa, se quedaron en un mismo lugar sin moverse un solo centímetro. La cruz en este instante histórico es silencio y emoción para los que elevamos nuestros ojos hacia el que está clavado en el madero. Y en cambio es vacío para el que no sabe ni por qué es Viernes Santo, Semana Santa o tiempo sagrado. Today, by observing the cross, we see the Father's gigantic mercy. Or to put it another way, we see clearly the love that God has for us. Still want more? Happy that cross has been inspiration to poets in their finest verses. Blessed is the cross that, on the lines of the architect, crowned with her most illustrious and most distinguished cathedral, or the simple chapel. Prettiest the cross in the hand of the painter, which left the canvas colors that moved to piety in its silhouette of open arms to the world and the tree shooting into the sky. Lord's that cross, where the mind of the musician combined with the most high melodies to make us understand and listen. The cross is the symphony, even though painful to the ears, of the immense love of God to me. Hoy, al observar la cruz, vemos la gigantesca misericordia del Padre, o dicho de otra manera, vemos a las claras el amor que Dios nos tiene. Aún queremos más. Dichosa esa cruz que ha sido inspiración de poetas en sus bellos versos. Bendita la cruz que en las líneas del arquitecto coronó con ella la más insigne catedral o la más sencilla ermita. Prodigiosa esa cruz que en la mano del pintor dejó sobre el lienzo colores que mueven a la piedad en su silueta de brazos abiertos al mundo y madero disparándose al cielo. Grande es esa cruz que en la mente prodigiosa del músico combinó las más elevadas melodías para hacernos entender y escuchar
que la cruz es la sinfonía, aunque sea dolorosa a los oídos, del amor inmenso de Dios hacia los hombres. We learn to submit to it firmly. Only the cross is able to transform our sufferings into human disappointment and peace and real hope. Who joins the cross will join the crucified in it. Christ himself welcomes and embraces us. Thus we will never be alone. Thus we will bring stability to our lives and save us from sinking between the waves and eddies of fear or despair. It is time to end our brief meditation. It is time to continue our celebration and worship the cross that seals on fire our Christian life. Now turn our gaze to greet it with these words. Aprendamos a sujetarnos a ella con firmeza. Solo la cruz es capaz de transformar nuestros sufrimientos y decepciones humanas en paz y verdadera esperanza. Quien se une a la cruz se unirá al crucificado. En ella Cristo mismo nos acoge y abraza. Así nunca estaremos solos. Así Él dará estabilidad a nuestras vidas y nos salvará de hundirnos entre las olas y remolinos del miedo o la desesperación. Es hora de terminar nuestra breve meditación. Es hora de continuar con nuestra celebración y venerar aquella cruz que ha sellado a fuego nuestra vida cristiana. A ella dirigamos ahora nuestra mirada para saludarla con estas breves palabras. Hail, O Holy Cross, embrace of God's love, log of your help, scale which leads to glory, anchor which descends from the sky, scaffold of the Lord, firm mast of the church. Hail, O cross of ours. You our look, for you are our longing. In you our hope, with you peace and relief. In your arms shelter and comfort, without you loneliness and cold. Hail, O glorious cross, quiet of the apostles, banner of the martyrs, crown of the saints, remedy of sinners, light of all men, and our last minute, defeat of a cruel enemy. Amen. Salve, oh Cruz Santa, abrazo de Dios, amor, leño de nuestra salud, escala que lleva a la gloria, ancla que baja del cielo, patíbulo del Señor, firme mástil de la iglesia. Salve, oh cruz nuestra, a ti nuestra mirada, por ti nuestro anhelo, en ti nuestra esperanza, contigo la paz y el alivio, en tus brazos refugio y consuelo, sin ti soledad y frío. Salve, oh cruz gloriosa, callado de los apóstoles, estandarte de los mártires, corona de todos los santos, remedio de los pecadores, luz de todos los hombres, y en nuestra última hora, derrota del cruel enemigo. El Viernes Santo, queridos hermanos, las manos de Jesús son traspasadas por los pecados del hombre. Los clavos son nuestras miserias. La sangre, el precio de nuestro rescate. La cruz, el estandarte que nos lleva a la victoria. El silencio, la oración de Jesús que confía en Dios. La confianza, la figura de una madre. María espera a que la semilla dé fruto. Triste, Señor, estás triste.
por el peso de esa cruz, que dobla tu cuerpo en tierra. Triste, Señor, estás triste, porque miras a los hombres y ellos vuelven los ojos para de frente no mirarte. Estás triste, Señor, y aún estando así, con tu mano sobre la piedra, quieres llevar hasta el cielo a todo aquel que en tu camino ayude a empujar tu cruz de amor. Triste, Señor, estás triste. Déjame por lo menos, Señor, que con este momento de oración haga más ligeras tus horas de sufrimiento y de pasión. Y cuando me vaya, Señor, no te quedes triste, pues sabes que conmigo siempre tendrás un buen amigo. Oh cruz, te adoramos y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Así sea. Viene la segunda parte, vamos a hacer la oración universal y nos vamos a poner de pie. Vamos pues a orar por la Santa Iglesia. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos ahora por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja para el bien de su iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobiernas todas las cosas, atiende nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa Francisco, que nos has elegido para que el pueblo cristiano, confiado por ti a tu guía pastoral, progrese siempre en la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Let us pray also, Almighty. Let us pray also for our bishop Donato and all bishops, priests, and deacons of the church, for all and for the whole of the faithful people. Almighty, ever-living God, by whose Spirit whole body of the church is sanctified and governed, hear our humble prayer for your ministers, that by the gift of your grace, Almighty, serving you faithfully through Christ our Lord. Amén. Todos digan amén. Amén. Por los catecúmenos, oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que sin cesar concedes a los nuevos hijos de tu iglesia, aumenta en nuestros catecúmenos 45 entre niños y adultos,
recibirán la iniciación cristiana, los 3 sacramentos en el día de mañana. Que ellos adquieran el conocimiento de su fe para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de sus hijos de adopción por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad. Mira con amor a todos los cristianos a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo formen una sola familia unida por el amor y la integridad de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Let us pray also for the Jewish people, to whom the Lord our God spoke first, that he may grant them the advent of love in his name and in faithfulness to his covenant. Almighty ever-living God, who bestowed your promises on Abraham and his descendants, graciously hear the prayers of your church, that the people you first made your own may attain the fullness of redemption through Christ our Lord. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte, para que encuentren la verdad, y a nosotros, tus fieles, concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Let us pray also for those who do not acknowledge God, that following what is right in sincerity of heart, that they may find the way to God himself. Estamos orando por los que no creen en Dios. Almighty ever-living God, who create all people to see you always by desiring you and by finding you come to rest, grant we pray that despite every harmful obstacle, all might recognize the signs of your fatherly love and the witness of the good works done by those who believe in you, and so in gladness confess you to one true God, the Father of your human race, through Christ our Lord. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios. Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que se encuentran en algunas tribulaciones. Let us pray. No, wait. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar, y la vida eterna a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo
de los afligidos y fortaleza de los que sufren. Escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia. Por el Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos al desenclavamiento de la cruz y adoración de la cruz. Se sientan un momento. Ahora vamos descubriendo la cruz poco a poco, primera, derecha, izquierda o como sea, y hoy vamos mirando, todos mirando a la cruz, primera parte, no todo, por partes. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y todos dicen, venid, adoremos. Poco a poco, ¿no? Era por partes, poco a poco. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Todos. Las solas mujeres, eso tiene que ser fuerte, a ver. Los hombres. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos, pues el árbol de la cruz ha venido la alegría al mundo. Que el Señor se apiade de nosotros y nos bendiga y nos muestre su rostro radiante y misericordioso. Tu cruz adoramos, Señor, digan todos. Y tu santa resurrección alabamos y glorificamos, pues del árbol de la cruz ha venido la alegría al mundo entero. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado? ¿O en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Porque yo te saqué de Egipto, tú le has preparado una cruz a tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado? ¿En qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Digan, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Y a mí, pecador también. Hagios, Ortegos, Santo Dios. Hagios, Inquirios, Santo fuerte. Hagios, Atanatus, Ecclesium, Hamas, Santo y inmortal. Ten piedad de nosotros, porque yo te guié 40 años por el desierto. Te alimenté con el maná y te introduje en una tierra fértil. Tú le preparaste una cruz a tu Salvador. Hagios, Otecos, Santo Dios. Hagios, Iscrios, Santo fuerte. Hagios, Atanatus, Elegius Kimos, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Todos te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz
Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vamos ahora, apáguelo, si quiere apáguelo. Vamos ahora a adorar a Cristo. Vamos a besar la cruz. Ustedes van pasando en orden. Los niños no los obliguen, porque ellos no entienden. No los obliguen. Que mamá quiere empujarlos a él. No hagan eso, por favor. Eso dice. Usted le dice antes si quiere hacerlo eso y si no, no pasa nada. ¿Oyeron? No hagamos signos forzados. Como adultos vamos pasando. Te miro a los ojos.
por ti. ¿Qué más puede hacer? ¿O qué dejé sin hacer por ti? Yo mismo te elegí y te planté, hermosa viña mía. Pero tú te has vuelto áspera y amarga conmigo, porque en mi sed me diste de beber vinagre, has plantado una lanza en el costado a tu Salvador. Agios, Oteos, Secutecus, Santo Dios. Por ti yo azoté a Egipto y a sus primogénitos, y tú me has entregado para que me azotasen. Por la vía dolorosa desde Jerusalén, los soldados te habían puesto a Jesús, hasta que no se acercaban para ver a quién llevaban.
Perdona tu
Como un signo de amor, presentamos nuestra ofrenda de amor para los lugares santos. La Iglesia por muchos años ha hecho esta ofrenda el Viernes Santo con la procesión, el Via Crucis, para recuperar los lugares santos. Ya son muy pocos los lugares que la Iglesia Católica falta recuperar, los lugares por donde pasó Jesús. Por eso hacemos nuestra ofrenda. Creo que Pedro, allá lo veo, Sotelo estuvo allá, no se rasque la cabeza y recuerda que usted estuvo allá y esos son lugares ahí, porque en otros lugares no podemos entrar, los musulmanes no dejan de entrar a nadie, a ningún católico menos a esos lugares. Solo podemos pasar por los lugares rescatados por los católicos. Aquí estos paisanos también estuvieron, entonces todo eso. Carla creo que todavía no, el año entrante, no se preocupe. Vamos a presentar nuestra ofrenda para recuperar nuestros lugares santos en Tierra Santa mientras el coro canta. Y la cruz tomó la copa de la redención, la copa de salvación. Y tomando la copa de la redención, entró definitivamente al santuario, al cielo. Y Jesús está con su propia sangre administrando o perdonando nuestros pecados en el cielo delante del Padre. Este es, queridos hermanos, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Todos, Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo recibidos en esta tarde guarde nuestras vidas para la vida eterna. Pueden sentir.
sentarse. Vamos a hay dos filas, aquí estaremos el diácono y mi persona. Atrás estarán dos ministros más dando la Sagrada Comunión. Recuerda que hoy no hay Eucaristía porque Cristo no está, Cristo está muerto. ¿Oyeron? Entonces, van pasando. Mientras tanto, el coro anima este momento de la Sagrada Comunión. Ministros, por todos ministros. ¿No? Más. Aquí yo tengo esta cosa ahí. pasar a acomodar otros atrás. Y
Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, líbrame. Agua del costado de Cristo, lávame. pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Mándame de aquí para que con los santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio, por el Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora inclinan la cabeza para recibir esta bendición. Envía, Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos que en este día han contemplado y meditado este santo Via Crucis, y en esta noche, en la escucha de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, han adorado a ti en la cruz, han implorado su perdón y te han recibido en tu precioso cuerpo, y que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con Él. Concédeles tu perdón y tu consuelo, fortalece su fe, condúcelos a su eterna salvación. Que por esta sacratísima pasión también los enfermos, los tristes, los agobiados, los desconsolados, también aquellos indiferentes, aquellos incrédulos, les mueva la pasión de nuestro Señor Jesucristo y os acompañe ahora en este camino de Jesús al Santo Sepulcro, y podamos estar allí y acompañarle por esta dolorosa muerte, en esta tristeza que nos embarga esta noche, y que podamos estar siempre vigilantes para la resurrección en el día de mañana, en la gran vigilia pascual, al bendecir el fuego nuevo, al bendecir el agua, al proclamar el pregón pascual y al recibir las gracias que nos das en el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Que al entonar el gloria volvamos a tener vida, porque esta tristeza honda que nos agobia por tu muerte, Señor, nos levante de la timidez, del miedo, de los temores del presente y del futuro, que más bien nos anime para ir a gozar contigo en la gloria eterna. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.